Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, una vez más, placer saludarles y darles la bienvenida para continuar con Radio Amanecer en Estudio. Hoy, martes 13 de febrero, estaremos estudiando la lección que lleva como título Señor, si miraras los pecados. Este título lo encontramos dentro del marco de la lección número 7, que lleva como título Tu amor es grande hasta los cielos. Y el texto para memorizar lo encontramos en el Salmo 57, versos 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Para continuar el estudio de este día, damos la bienvenida a nuestro compañero de viaje durante este trimestre, al pastor Mario Rondón, quien nos enriquece también con sus comentarios atinados y pertinentes para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Pastor, bienvenido. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Matos. En este momento enviamos también un saludo afectuoso a cada uno de nuestros oyentes que diariamente nos acompañan, que fielmente están de vuelta al altar, estudiando la palabra de Dios, esa palabra que vive y reina para siempre. Y de esta forma llegamos a este martes 13 de febrero, en el cual queremos pedir a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, traiga luz a nuestros corazones y mentes al estudiar tu palabra. Que esta guía siga fortaleciendo la fe de cada uno de nuestros oyentes y que aquellas peticiones que están en el interior del corazón de cada oyente pueda tener, Señor, tu respuesta de acuerdo a tu voluntad. Haz el milagro en su vida y glorifícate una vez más en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estaremos dando lectura en este momento al Salmo 130, que es el texto que estaremos analizando en el día de hoy. El Salmo 130 dice así a partir del versículo 1: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo, como hemos mencionado también en lecciones anteriores, es denominado un Sir Hamat Helot, que significa un canto gradual o de ascenso, que los israelitas tenían que entonar por lo menos 3 veces al año cuando estos subían a templo, a Jerusalén, a adorar a Dios en las fiestas, ya sea esta de los panes sin levadura, ya sea la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Según una antigua tradición, se cree que este salmo era entonado en el día de la expiación, cuando el peregrino, parte del pueblo, acudían al santuario para recibir perdón, para confesar a Dios sus pecados. Desde el Salmo 120
hasta el Salmo 130 son los salmos denominados salmos de ascenso, salmos de peregrinación que los israelitas entonaban cuando acudían al templo para presentarse delante de Dios. Por ejemplo, en Levítico 4:27 dice que si alguien del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, transgrediendo alguno de los mandamientos de Jehová respecto a cosas que no deben ser hechas, será culpable. Luego que se haga conocer el pecado que cometió, presentará como sacrificio por su pecado cometido una cabra, una hembra sin pecado delante de Dios. Y ahí mismo Levítico nos dice que el sacerdote tomará la ofrenda, la hará arder sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por el pecado y éste será perdonado. Por lo tanto, este sacrificio que era presentado era hecho en ese momento especial cuando el israelita acudía al templo para recibir perdón. Por ello, este Salmo 130 representa un cántico de esperanza para el peregrino, para el israelita que acudía al templo. Y aunque pudiera ser pasado por inadvertido por muchos, lo más importante era que si este personaje, si este peregrino se acercaba, acudía al templo de manera sincera, este regresaba a su casa no como llegó, con las cargas de pecado, sino que volvía a casa perdonado. Por eso este salmo nos inspira a nosotros a acercarnos a Dios de la misma manera. Podríamos dividir el salmo en tres partes. Primera parte, el pecador hablando con Dios. Es el israelita, aquel que ha fallado, que está hablando con Dios. Versos 1 al 3 así lo presentan. De lo profundo de mi ser, a ti clamo. A ti, oh Jehová, Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si tú tienes presente los pecados, el salmista hace una pregunta retórica: ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero hay una respuesta en el verso 4 que nos llena de satisfacción y nos da gozo y paz. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La segunda parte de este salmo son los versos 5 y 6. Y es el pecador hablando consigo mismo acerca de Dios. Dice: yo espero en Jehová, mi alma espera en él. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Y la tercera parte de este salmo, y hemos titulado el pecador hablando con otros o hablándole a otros acerca de Dios. Versos 7 y 8. Oh Israel, pon tu esperanza, dice el salmista, en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y en él hay abundante redención, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta estructura de este salmo, dividida en tres, del pecador hablando con Dios, equivale a esa vida devocional, a esa vida de comunión y de oración que debe tener todo hijo e hija de Dios. La segunda parte de este salmo, del pecador hablando consigo mismo acerca de Dios, equivale a ese proceso de fe que debe tener cada creyente, cada cristiano en este mundo donde vive. Y la tercera parte de este salmo, del pecador hablándole a otros acerca de Dios, equivale a dar testimonio y a compartir con otros las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Amén, amén. Y definitivamente las expresiones del salmista muestran que conocía a Dios, llegó a conocer a Dios en medio de su profunda desesperación. A lo largo de su vida conoció diferentes facetas del amor divino y logró profundizar, y eso lo transmite en cada uno de los salmos. Ese es otro beneficio grande que tenemos del contenido de este maravilloso libro de los salmos. De manera especial en los momentos de aflicción, vemos cómo el salmista relaciona sus propios pecados y también los del pueblo y la manera en cómo Dios trata con ellos. Primeramente, los pecados del pueblo se describen como tan graves que amenazan con separarlos de Dios para siempre.
Y la Biblia habla de los registros de los pecados que se guardan para el día final, para el día de juicio, y también de los nombres de los pecadores que serán borrados para siempre. El salmista de esta forma apela al perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Él sabe que Dios no es airado por naturaleza. Él sabe que el amor de Dios es eterno, que su ira, como dice él, solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor, que el propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre. Tampoco el propósito final es destruir, sino salvar a su pueblo, al pueblo del pacto. Y justamente podemos ver cómo la disposición de Dios a perdonar los pecados, no necesariamente a castigarlos, es lo que inspira la reverencia del salmista hacia el Creador. Vemos que eso influye en su adoración, esa adoración auténtica que se construye sobre la base de la admiración del carácter de Dios, no sobre el temor y sobre el castigo, como muchos piensan. Llegamos a la conclusión de que los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor continuamente. Y por eso la espera es lo que lleva al salmista a desarrollar esa confianza. Una esperanza que no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios, en las promesas del Altísimo. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura, tras la aflicción, llegará la mañana de la liberación divina. Hoy podemos observar, cuando estudiamos este salmo, la súplica personal que hay allí del salmista y que se convierte en el clamor de toda la comunidad. Notamos también el bienestar personal y el de todo el pueblo, porque son inseparables en este clamor del salmo. Por eso no oremos únicamente por nosotros mismos, sino también por nuestra comunidad, por todos los que nos rodean. Recordemos que como creyentes formamos parte de una comunidad, no somos islas, somos parte de un todo, y lo que impacta en una parte de ella, pues repercute en el todo. Eso es muy importante que lo sepamos mientras por la fe escuchamos que el Señor proclama esa frase de esperanza, no temas, esa promesa divina que no es que no pasemos por adversidades y problemas, sino que durante las pruebas podemos tener el auxilio divino. Por eso el no temas. Llega esta declaración del Señor para darnos fe. Y podemos mencionar razones por las cuales somos de mucha estima para Dios, como presenta el salmista. Número 1, Él es nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Allí, solo en esa primera razón, hay 3 vertientes, hay 3 enfoques por los que podemos llegar a comprender plenamente que nuestra fe en el Señor no es vana, se basa en evidencia, en lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia al crearnos, sustentarnos y salvarnos. En segundo lugar, porque el Señor ofrece protección ante las vicisitudes, ante las situaciones adversas, ante la devastación, ante la extrema necesidad, y porque el Señor definitivamente está dispuesto a pagar un alto rescate por nuestras vidas. Y eso hace que considere de alta estima y de un valor que solo puede ser apreciado por el Creador en la forma que lo hace. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, aun en medio de las tribulaciones. El salmista expresa a Dios desde lo más profundo porque él está reconociendo lo que el pecado es capaz de hacer en la vida de un ser humano. El pecado le roba la paz al ser humano. El pecado le quita la comunión, le quita el valor que el ser humano tiene realmente, quita la libertad, le quita la vida, le quita la gloria que Dios colocó en nuestras vidas y nos arrebata el derecho al cielo. El pecado hace todo eso en la vida del ser humano. Por eso el salmista aquí reconoce y dice a Dios que si él reconoce los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero él dice, pero en ti hay perdón. Y la palabra perdón en hebreo es selihat, que quiere dar a entender realmente un acto de absolver el pecado, absorber algo como una esponja cuando absorbe el agua. Dios está absorbiendo nuestros pecados. Por eso Él cargó sobre nosotros
nuestros pecados, sobre sí nuestros pecados, según nos dice Isaías capítulo 53. Y es que Dios hace ese acto únicamente porque Él nos ama. En el fundamento de la vida de Dios hay perdón, hay misericordia para el ser humano. Si analizamos diferentes salmos, podemos darnos cuenta, y no solamente en el libro de los Salmos, sino en toda la Biblia, que ese acto misericordioso de Dios en perdonar se hace presente. Si miramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta con la mujer adúltera, cómo Jesús actuó. Cuando todos las condenaban, Jesús dijo: yo no te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. La misericordia de Dios, el perdón de Dios es la eliminación de los pecados. Dios es bondadoso, Dios es amoroso. Dios en su infinito amor nos mira con compasión y borra nuestras rebeliones, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, y su bondad es para siempre. Él mantiene invariable su amor a millares. Él perdona nuestras iniquidades, Él borra nuestras rebeliones, Él quita nuestro pecado y nos tiene por inocentes, no porque lo merezcamos, sino realmente porque Él, en su trato amoroso, así quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Acerquémonos a Dios. Vivamos hoy nuestra vida con la seguridad de que Él nos perdona, y con su perdón podemos nosotros transitar por la vida seguros de que Él no nos condenará, sino que Él nos pagará conforme a su fidelidad y conforme a su infinito amor. El salmista por eso alaba a Dios, porque ha sido absuelto, ha sido perdonado, han sido tomados y él ahora es declarado sin culpa. Y es así como hoy nosotros podemos de manera clara decir a Dios: alabado sea tu nombre, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y por eso hoy nos acercamos a ti con esa seguridad y esa confianza. Amén, amén. Hermano y amigo oyente, piensa en lo siguiente: si el Señor mirara tus pecados, ¿dónde estarías? Si el Señor tomara en cuenta cada uno de ellos y te retribuyera conforme a los mismos. Personalizando este clamor y esta declaración del salmista, podemos llegar a la conclusión de que definitivamente para siempre es la misericordia del Todopoderoso. Y llegando a esta conclusión, ya en la parte final de nuestro estudio, tenemos que ver cuán maravilloso ha sido el Todopoderoso con nosotros, porque Dios no solamente nos ha perdonado, sino que la palabra de Dios asegura que ni siquiera se acordará de lo que hemos cometido. Él le dijo también al profeta Isaías: yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Así lo contempla el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 25. Así que el Señor, Él y solo Él, es capaz de sepultar nuestras maldades, nuestras iniquidades, arrojar nuestros pecados a las profundidades del mar, de forma tal que el Señor perdona y olvida. Por tanto, tú también, amigo oyente, al pedir perdón a Dios, al confiar en su poder y en su gracia salvadora, olvídate de tus errores. Y si son difíciles de olvidar, pídele a Dios que te ayude a olvidarlo. Pero olvídate de tus errores y disfruta del gozo que produce sentirse perdonado por Dios. Que el Todopoderoso te bendiga en forma especial. Por eso te invito a que así como tú has sido perdonado, así como Dios ha tenido misericordia de ti, ve tú también y haz lo mismo con aquel que ha ofendido tu vida, que ha fallado contra ti. Amén. Testifica ante otros, porque el salmista llama a Israel a dar testimonio. El salmista llama al pueblo a esperar en Dios, y por eso Dios nos invita a nosotros. Quiere que tú y yo seamos también continuadores de esa misericordia que Él ha tenido con nosotros, y mostremos al mundo que hemos sido perdonados, al también perdonar a aquellos que en nuestra percepción no lo merecen. Amén. Tengamos confianza que Dios va a triunfar
en mi vida y que su plan se cumplirá en cada uno de nosotros. Amén. Con esas palabras, les invito para que hablemos con Dios a través de la oración. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Porque en ti hay perdón. Gracias. Por eso, de lo profundo de nuestro ser, clamamos a ti. Amén. Obra en nuestro favor y danos, oh Dios, el perdón de nuestras vidas, de nuestros pecados, y restáuranos conforme a tu voluntad. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.